y lo feo de la jornada. Hay un tema que nos interesa, es saber la opinión de ustedes. Acá está el doctor Rodríguez Medrano, el titular del diario 16. Nos interesa saber su opinión de ustedes. Se lo voy a repetir, ya se los informé, les vuelvo a repetir. El diario 16 nos trae en primera plana al expresidente Alberto Fujimori dice, recibiría arresto domiciliario. Gobierno buscaría una salida intermedia, asegura Carlos Tapper, amigo y ex asesor de Humala. Entre hoy y mañana se conocería el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la ley? La Constitución dice que es potestad del presidente de la República dar pues el beneficio a quien considere, bajo el criterio que él considere, ¿no? El indulto en este caso al reo Fujimori. Tenemos contacto telefónico ya, ¿no? Sí, Alberto Surquillo está en línea justamente a las 8 de la mañana con 6 minutos. Alberto, adelante, buenos días. Aló, señor, buenos días. Habla Alberto de acá, dirigente de acá del mercado de San Lorenzo en Surquillo. Un mercadito así medianito nomás. Quería saludar al señor Chuga, al señor, creo que ya llegó el señor Medrano, al señor Alcas, ¿no? Con el debido respeto. Nosotros todos los días escuchamos de la radio moderna, ¿no? Y un saludo también para el señor Salvador Otoya, que se mejore. Quería hacer una opinión personal, hablando del señor Chume, de las opiniones de las personas que quiere escuchar. Todos los días miércoles que se invita al señor Alejandro Medrano, al chino, con el debido respeto, una eminencia en el Poder Judicial, una persona, un docente, un jurista, muy bien, ¿no? Pero todos los miércoles el señor, ¿no? Con el debido respeto, viene y hace su catarsis, sus comentarios, pero son todos los miércoles. Nosotros conocemos ya la historia del señor, ha sido perjudicado, abusado, maltratado, ¿no? Y separado del Poder Judicial, lo sabemos, pero todos los miércoles, incluso desde que llega hasta el final del programa, se toma todo el espacio. Lo que nosotros queremos es que el señor nos absuelva las consultas que nosotros hacemos, que abran los teléfonos como eran antes y el señor nos saque de la duda de algunos problemas judiciales que tenemos. Pero así cada miércoles que el señor toque su tema, o de repente, o de respeto, el señor contratará el espacio, pagará, no sé, ¿no? Porque el señor Salvador Otoya él es opuesto a los temas así monótonos, él lo ha dicho varias veces. Porque esto ya se hace monótono, porque todos los miércoles lo mismo, ya sabemos que el señor caramba ha sido maltratado en el Poder Judicial. Bueno, a ver si abre los teléfonos y consulta, pues, hace consultar al pueblo otras consultas especiales. Gracias, señor, hasta luego. Bien, gracias a usted por escucharnos, gracias a usted por darnos su tiempo y gracias por opinar. Mire, nosotros somos seres humanos igual que ustedes y cometemos fallas siempre. A veces nos gana pues la indignación, nos gana llegar a un estado de indignación. De repente usted tenga la razón, de repente no, pero nosotros somos respetuosos de las opiniones y siempre nos debemos a todos ustedes. Bien, entonces seguimos con el tema que queríamos saber la opinión de ustedes y de un punto de vista jurídico, la del doctor Rodríguez Medrano. ¿Tenemos enlace ya? Tenemos enlace telefónico, Chuga. Luis de San Martín de Porres. Luis, bienvenido, adelante. Se fue. A ver, tenemos otro enlace ya. Otra comunicación directa respecto al indulto de Alberto Fujimori, que le daría el presidente Humala. ¿Cabería esto? ¿Está de acuerdo a la ley? Delitos de lesa humanidad le corresponde con arresto domiciliario. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, adelante, lo escuchamos. Sí, adelante. Mire, la verdad es que ya estamos cansados. Desde el primer día que llegó a la presidencia Ollanta Humala, solo se trata en todos los medios, como la televisión, prensa escrita, el tema de Nadine Heredia, si postula o no postula a la presidencia de la República. Oiga, señor, recién empieza, falta un montón. Después que todos los medios parametrados le daban duro a Ollanta Humala, incluso contrataron a Vega y le pagaron una millonada para que le dé duro, y desde el primer día que sale el presidente,
ya comienzan a lavarlo. Otro tema, como si no hubiese tantos temas importantes, si sale libre o no sale libre Fujimori. No hay otro tema en los medios. Y solo se habla de robos, de delincuencias, como por ejemplo, Alan García, tremendo ladrón. ¿Saben ustedes cuánto ha cobrado por indultar narcotraficantes? ¿Tienen las cifras? Pues yo lo tengo. Y Víctor Arca me conoce, que yo soy periodista de investigación independiente y lo conozco hace muchos años y hemos trabajado en diferentes medios. Ya, córtale porque es periodista, no ¿Acaso tiene derecho a no llamar. va a quedar en nada lo que están investigando a Toledo cuando los grandes bancos están metidos en droga y de ahí le prestan Porque lo plata a los conoce a Víctor, grandes políticos? córtale hoy, lo conoce a Víctor acá. Incluso los Estados Unidos. Hay un soberbio, córtale. ¿Acaso las Fuerzas Armadas no saben que hay un submarino que no lo puede captar nadie si que lleva droga para acá y para allá? ¿Acaso no se sabe que en el Perú barcos llenos de toneladas de droga, no un gramo? Avión presidencial con droga, helicópteros que sacan la droga del ejército de la selva. ¿Acaso no lo saben? Esos temas se tienen que hablar. ¿Por qué esos temas los oculta la prensa hablada? Ya estamos hartos de tanta injusticia. ¿Por qué? Antes hablaron ustedes sobre el tema del presidente de la Confederación de Periodistas del Perú, hablaron ustedes sobre de los trabajadores. Señor, esa institución no sirve para nada. Lo primero que debía de hacer, por lo menos cortar lo que es la explotación que sigue hasta ahora del hombre por el hombre con los servicios, que los hacen trabajar 12 horas y le pagan por 8 y las otras 4 las hacen firmar como extra. Por ellos cobran 3.000 y los hacen que firmen perdón, al revés, a ellos les cobra el Estado 3.000 y les pagan 1.000 y lo hacen para firmar por 1.500. ¿Acaso no saben que todas las empresas como CISA son explotadas? Esos temas que tiene que hablar, señor, no de Fujimori. Fujimori, de acuerdo a la ley, está prohibido, no puede salir libre por esa humanidad. Bien, gracias. Tampoco puede presentarse. Gracias, mi amigo, por su comunicado. Gracias. Muy amable. Claro, ya sé, el tiempo de todas maneras, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Jorge Montoya, adelante. Jorge, buenos días. Te saluda Chumbe. Te voy a... con todos. Dame el micro, por favor, portugués. Te voy a agradecer que seas puntual en un solo tema porque estamos con el doctor Rodríguez Medrano. El tema fundamental, amigo Chumbe, es que la gente no comprende, como por ejemplo este señor que ha dicho que Rodríguez Medrano se dedique exclusivamente a su problema. Debe entender el pueblo completo que lo que explica el doctor Rodríguez Medrano es algo que él ha vivido dentro del monstruo que se llama Ministerio Público, que se llama Poder Judicial, y que si hoy día un mercado, una empresa no recibe las atenciones en consecuencia de lo que le ha sucedido precisamente al doctor Rodríguez Medrano, qué mejor conocer el problema y el monstruo por dentro para saber exactamente a qué nos tenemos que someter a la injusticia nacional, que nadie la compone, y deberíamos salir todos los mercados de Lima y del Perú a hacer un toque de olla, por lo menos en el Poder Judicial y en los juzgados a nivel nacional, porque allí se cuecen habas igual que la que le ha sucedido al señor Rodríguez Medrano, que es un excelente jurista, que ha sido un excelente juez, que ha sido magistrado de los mejores, pero que cuando uno va con la verdad, o tiene que matársele de alguna manera. Esa es la verdad, señor, y tiene que usted aprender a escuchar conscientemente y sabiendo que cuando se vaya a quejar a la policía o al juez o al fiscal, usted va a ir preso por decir la verdad. Eso es todo, mis queridos amigos. Gracias, Jorge. Bien, tenemos ahora a Luis de San Martín de Porres, listo para intervenir. Luis, buenos días. Buenos días, amigos de Radio Moderna, y agradeciendo siempre la oportunidad de podernos expresar libremente. Lo que ahora han comentado de titular de la portada del diario 16 es bastante revelador. Y no por el hecho de que diga que cabría la posibilidad de que pueden indultar lo que ya está en marcha, la indulto a Fujimori, no. Sino que el diario 16, aquel que agarre ese medio, sabe que es el diario de Alejandro Toledo. Los titulares, sobre todo el día de ayer, hacen ver que es el diario de Toledo de Alejandro Toledo. Entonces, el garante de este gobierno ahora pone en la portada, porque más antes era muy consecuente al yo lo odio, ahora podría, al parecer, romper la alianza entre el Perú Posible y el gobierno. Entonces, esto es bastante revelador por este tema. Y
como una incógnita al señor Medrano que está presente, él cree que en estos momentos, como en esa época nefasta, espuria, del régimen montesinista, del cual es víctima, o él nos dice que es víctima, se está repitiendo metodologías en estos momentos, porque sería bueno, en el caso del señor Rodríguez Medrano, que nos diga, que conoce porque es un hombre inteligente, porque sabe más que otras personas, porque ha estado cercano de alguna u otra manera en estos menesteres, que nos diga que si ahora se puede repetir, se está repitiendo o se piensa repetir ese mismo manejo. Sería bueno porque hablaría muy bien del señor Medrano. Eso distanciaría más del tema de Montesinos sobre su persona. Muchas gracias. Muy bien, amigos, es la hora a las 8 de la mañana con 15 minutos, 8:15 de la mañana. Bien, hay un tema que nos gustaría pues comentar, ¿no? Doctor Rodríguez Medrano, el titular del diario 16 dice, recibiría arresto domiciliario. ¿Le corresponde de acuerdo a la Constitución por el delito? ¿Qué cosa dice el Código Penal? ¿Qué cosa dice la Constitución? El Código de Procedimientos Penales respecto a si por los delitos cometidos o no contempla los delitos cometidos por los cuales se le ha sentenciado al expresidente de la República, Fujimori. Sí, primero, buenos días, amigos de la cabina, buenos días, pueblo peruano. Nuevamente agradeciendo a Dios porque estoy aquí en la radio y preocupado también por la salud de nuestro director Salvador Otoyo. Con respecto a la pregunta, la ley penal establece de que todo procesado que sea condenado le corresponde a una cárcel pública. Lo que se diga tendrá que modificarse la ley, porque todo ya es una ejecución de sentencia en la cual el reo va donde lo disponga el libro. Se está disfrazando las cosas. Mira, justo he tratado de llegar a las 7:30, pero recién me das el audio, son 8:15. Ya no es culpa mía. Sí, pero yo lo sé, lo que pasa es que... Es culpa de los oyentes. Sí, no te estoy reclamando, sino te estoy diciendo de que estamos viendo la forma de cómo se manejan las cosas, independientemente de las circunstancias que se están dando. Los radioescuchas les agradezco su preocupación en cuanto a los temas que dicen de que siempre digo mi caso, pero lamentablemente pues no solamente yo lo estoy sufriendo, lo está sufriendo mucha población penitenciaria, o sea, no solamente es el mío. Yo, cuando tú hablabas de los indultos, el artículo 118 de la Constitución en su inciso literal 21 dice: el presidente de la República tiene facultad de conceder indultos y conmutar penas, de ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble del plazo más su ampliatoria. Es una facultad presidencial, no requiere, no dice trámite previo. No dice ni un requisito. Entonces estamos nosotros aquí frente a una situación en la cual los diarios nos llenan de, como dice el radio escucha, todos hablan de Fujimori y todas estas cosas, y entonces, bueno, pues el pueblo tiene derecho a reclamar. Pero también te voy a decir de que ya el Congreso también está haciendo agua. ¿Y por qué está haciendo agua? Porque ha salido una norma, a pesar de que podíamos discrepar en el tema, de que establece la ley 30.026. ¿Qué es lo que dice? Artículo 1. Objeto de la ley. Ley que autoriza la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de seguridad ciudadana y seguridad nacional. ¿Qué es lo que dice? Quienes pueden percibir simultáneamente pensión y remuneración del Estado. Yo le pregunto al pueblo y se lo voy a leer. ¿Qué dice el artículo 40 de la Constitución? La carrera administrativa. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente. O sea, la Constitución hace un parámetro, dice, oye, todos aquellos que reciban dinero del Estado, cualquiera que sea su situación, no lo puede percibir doble vez. Tiene que ser uno por enseñanza, cualquiera que sea. Ahora, viene la pregunta,
Frente a esta disposición constitucional y frente a la ley, ¿qué puede pasar con los contadores o aquellos que pagan indebidamente? Ojo, que el artículo 51 de la Constitución establece la primacía de la Constitución. Y eso también vamos a verlo para ver todo lo que se está manejando. Las leyes orgánicas establecen la estructura orgánica de la institución y el funcionamiento, mas no se irrogan o te limita facultades que la Constitución te la da. Entonces, una pregunta, ¿cuál es y cuál prima frente a una circunstancia de esta naturaleza? ¿La Constitución o la ley? Ojo, que todos aquellos que otorguen o den mandatos o paguen frente a lo que manda la Constitución, eso se llama delito, se llama malversación de fondos, se llama peculado, se llama abuso de autoridad, se llama corrupción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con aquellos funcionarios públicos que tengan que pagarle a estos señores que inclusive lo van a declarar que están recibiendo sueldo del Estado? ¿Qué pasaría? Esa es la gran incógnita y yo te digo la respuesta. Estamos hablando internamente. Sí, dime la respuesta. No, viene la pregunta. ¿Qué les va a pasar a aquellos funcionarios cuando dicen las normas administrativas y además coyunturales de los funcionarios públicos que tengan que pagar? Bien, yo te contesto con otra pregunta. ¿Qué le está pasando al Tribunal Constitucional que está fuera de funciones? Más grave eso, pues. Entonces, estamos en el Perú, no te así olvides, es, por eso te digo. No, te he dicho porque... Ahora, en interno hemos conversado y hemos polemizado que los policías que están de baja, ha salido un dispositivo que pueden nuevamente ser contratados por el Estado y cobrar por ese servicio. Ajá. Y tú me dices que es anticonstitucional. Y yo te contesto a ti, que la ley no es para que someta al hombre, ni lo ponga de rodillas. La ley está para servir al hombre. Y si eso está mal dado, cambiemos la ley. Lo que te contesté yo, si tú eres cesante del Poder Judicial, ¿quiere decir que ya no puedes ejercer el derecho? Si te llaman para el Estado, ¿ya no puedes ejercer? No, porque tengo pensión del Estado. Entonces, ¿qué te quedas Solo en el caso que me contraten para hacer conferencias, para hacer interclases. No, pues también. Ustedes los juristas acomodan la ley y ustedes son magos. Ustedes vuelven al 2 más 2, los vuelven 4.4 y décimos. Entonces, eso lo sabemos todos los que tenemos dos dedos de frente. Entonces, no se trata de criticar por criticar. Se trata de tener el sentido común. Lo que tú dices es cierto. Está en un papel con tinta. Así es. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que tiene que modificarse la Constitución. Entonces al final estamos de acuerdo. No, la realidad es que hay jurisprudencia. Hay que modificar la ley. Escúchame, pues, la realidad es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no permite, y hay antecedentes del Tribunal Constitucional que no se puede cobrar un servidor del Estado. Ya, pero lo van a hacer. Tribunal Constitucional. Pero lo van a hacer, pues. Tendrían que ser cooperativas, tendrían que ya... Tendrían, lo que está diciendo Arturo, pero los hechos... no, yo te mira, lo que yo te digo, ante las palabras. Ajá. Ante las palabras. Los hechos determinan la realidad, así no es. las palabras. Ajá. ¿Correcto? Estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, ante esta disposición que ha dado el gobierno, que los policías dados de baja pueden ser contratados nuevamente, ¿se va a dar o no se va a dar? No puede darse. No Tiene que se modificar puede la dar. Constitución. Pero se va a dar, ya está dado. Sí, pero es inconstitucional. Y Yo no entro a esa discusión porque yo no soy jurista. Sí, pero lo que te digo es que se va a dar. Bueno, se ¿Quién lo va a dará. pagar? El Estado. ¿Quién tiene la plata? El Estado. Ya, ¿y qué le va a pasar a ¿Quién que ha dado cobre y esa qué le va a pasar a lo que disposición? paga? Que dije el Estado. Entonces se va a dar, pues. Lamentablemente no es la única aberración. Mira, fíjate, la aberración que se también nace justamente por el Tribunal Constitucional. Te tomo la palabra porque lo dijiste. ¿Cómo es posible que los miembros del Tribunal Constitucional hayan fenecido su tiempo? Porque la Constitución dice, oye, tú solamente tienes mandato por 5 años, sus miembros son 7. Entonces, si nosotros comparamos estos 7 miembros que deben de resolver, no 3, ni 4, ni 5, el coro hacen 5, pero tenemos la misma situación del Jurado Nacional de Elecciones, que dice, sus miembros son 5. Entonces, si comparamos uno y a otra, tienen que ser automáticamente todos los miembros, no pueden por ley orgánica modificar lo que la Constitución está ordenando. Igualito aquí en este caso de los policías. Los policías, yo lo siento bastante porque hay que decir las cosas como son. Hay que cuidar al Estado, hay que protegerlo al Estado. Modifica la Constitución. Hablas de Nadine, cuando la habla de Nadine que dice de que va a postular a la presidencia. Mira, la Constitución dice todos somos iguales ante la ley. Y una ley te restringe
Entonces, si nosotros vemos que la propia Constitución en su artículo 106 dice las leyes orgánicas hacen el funcionamiento y la estructura de esa organización, ¿por qué le va a prohibir el Jurado Nacional de Elecciones bajo una ley que postule? Cuando la Constitución dice todos somos iguales, igualito que los presos, igualito que todos aquellos que por normas específicas le restringen derechos, cuando sus derechos están en la Constitución. Y te felicito porque la estás regalando. Pero veamos pues, pongámonos en la mesa y conversemos y digamos, oye, esto está mal, por esto. Y vas a darte cuenta que todo está distorsionado a la realidad. Pues, por eso tú me dijiste, estamos en el Perú. Lamentablemente estamos en el Perú, somos peruanos. Pero acá se necesita patriotas que verdaderamente quieran reformar y adecuar las leyes a lo que manda la Constitución, sea esta o la del 79, pero que se haga. Yo no estoy en contra de un sistema... Que se respete la ley, que se cumpla con la Constitución, Así que es. se cumpla con a ti, por ejemplo, te maltrataron en una comisaría, teniendo tú facultades de hacerlo. Entonces, ¿cómo puedes tú, como ciudadano, no te sientes ofendido, no te sientes marginado frente a un hecho que es patético? A mí dijiste que los policías intervienen y hacen batidas. ¿Y dónde está el fiscal? Si el policía no te puede detener porque solamente te detiene en delito flagrante. Y eso no es delito flagrante. Así lo dice la ley. ¿Y? Entonces, pues estamos en el Perú. Efectivamente. Hablando del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice 5 años. No hay reelección. Y esto es una reelección automática. Entonces viene... ¿Qué cosa viene? ¿Sus resoluciones son válidas? No, ¿Y señor. de quién es la responsabilidad para usted? De ellos mismos, y yo digo que debe irse a la cárcel. ¿Por qué deben irse a la cárcel? La responsabilidad es del Congreso. ¿Quién los tiene que nombrar? Mira, que la responsabilidad directa son de esos 130 ciudadanos. Si no lo nombran, ese es su problema del Congreso. Pero no es su problema, es su responsabilidad. Sí, pero justamente a eso vamos. Estamos de acuerdo con lo que tú dices, la responsabilidad. No solamente la responsabilidad administrativa, sino también penal y civil, porque le está causando daño al Estado, porque no está cumpliendo con su función. El pueblo lo elige para que nos legislen, el pueblo lo elige para que nos fiscalicen, pero como dijo un radio oyente, estamos sacando de lo que tú estás leyendo en los titulares, y lo demás que es verdaderamente preocupante, no lo estamos tocando. Yo te digo estas cosas porque ya es el colmo, y además eso deben irse a tu casa. ¿Tú sabes lo que significa que un muerto, un cadáver, esté pensando, esté actuando, esté firmando resoluciones? Eso es imposible. Todo aquello que tiene un mandato de una ley temporal, que en este caso es la Constitución, feneció al día siguiente ya de su mandato. Lo demás, lo que están ejerciendo los señores, esto es una reelección automática. Y la propia Constitución establece que no existe reelección. Por eso el Tribunal Constitucional no puede ser reelegido. Tiene que pasar un periodo. Y ojo, que ya lo dijo también un miembro integrante, el doctor Landa. Entonces, ¿frente a qué estamos? Y inclusive aquí el propio Poder Judicial, ¿no?, lanza un comunicado cuando estas resoluciones que está escribiendo el Tribunal Constitucional son nulas y absolutas. No cabe ninguna interpretación. ¿Cómo el Poder Judicial no se da cuenta de que los señores ya no tienen mandato jurídico, no tienen competencia ni jurisdicción para resolver todos los casos que tienen el Tribunal Constitucional? Y esto sí merece una reflexión que nosotros debemos hacerla para que el pueblo peruano sepa su verdad y su realidad. Ya estamos Entonces, hablando. Si vivimos en una situación prácticamente ilegal, así es. Las instituciones no cumplen con su rol y sobre todo en este caso de la Defensoría del Pueblo no hay defensor del pueblo. En este caso de la Contraloría no se escucha nada del Contralor Curi. Nada, no hay nada, absolutamente nada, ni el Ministerio Público. ¿Cómo es posible que en la oficina de Porque están dadas, la estructura del Estado está mal organizada. ¿Cómo puede ser que el Contralor de la República sea contratado, sea designado prácticamente por el gobierno, si él es el que va a controlar al gobierno? Entonces, acá Salvador Otoya lo ha dicho varias veces. Entonces, que lo debe desde ahí hay que empezar, si queremos hacer cambios, debemos de empezar a concientizar. No, y lo estás haciendo muy bien porque a estás regalando la la gente que Constitución. desconoce la verdadera situación. O sea, todo está orquestado para ser manejado de manera punible prácticamente, ¿no? Porque los hechos y actos... lo ha hecho Hildebrand. Si estuviéramos en un país por lo menos digno,
expresó César Gil, uno de los periodistas más respetados del país, expresó que Alan García estuviera ya en la cárcel, ¿no? Lo dijo claramente en una entrevista periodística. Bien. No, y no solamente eso, también sacó lo de San Martín, siendo presidente de la Corte Suprema, sacó 2 resoluciones firmadas por él, y eso es delito. ¿Acaso le pasa algo? Siendo empleado o asesor del... El hecho de haber intervenido solamente en un caso, ya estaba impedido de por vida intervenir como miembro integrante de una sala para su juzgamiento. Bien, la hora siempre es importante. 8:30 de la mañana, vamos a la pausa comercial. En lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. Bien. Estábamos con la pregunta inicial que no la absolvieron. Adelante, mi querido Sugar. Estábamos con la pregunta inicial. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Es viable? ¿Es de acuerdo a ley? ¿Está fuera de ley? A ver, déanos una explicación, doctor Rodríguez Medrano. Si el gobierno, tal como dice Carlos Tapia, le daría arresto domiciliario a Alberto Fujimori. En cuanto a la pregunta, no procede, por cuanto el arresto domiciliario es para un procesado que está en plena investigación. Después de la sentencia, dispone la ley, se interna en un penal que dispone el INPE. Por lo tanto, sería contra la ley. O sea, cuando un sujeto es acusado de un delito y viene una investigación judicial, él puede gozar del arresto domiciliario. Así es, porque está en proceso. Para un sentenciado, a lo Kimper, un sentenciado no puede estar con arresto domiciliario, tiene que cumplirlo. No procede porque la ley no la lo ley faculta. así lo estipula. Así es. Bien. Eso La próxima intervención que tenga Víctor Alcalde, métese un cocacho chuga, por favor. Bien, ¿y qué sería si el gobierno haría lo que Carlos Tapia dice? Porque yo lo veo medio dudoso al presidente, ¿no? Medio intimidado por la fuerza política que tiene este grupo fujimorista. Pero es lo que puedo notar en cuanto habla de este tema, se pone muy serio, porque un tema que no te intimida lo tratas y lo relatas con la mayor naturalidad del caso. Ese es mi punto de vista. Otro, que como buen peruano que es, ha hecho difícil o fácil. Y hay cierta gente que ha aprovechado esto y le ha emplazado públicamente, uno de ellos, Alan García, diciendo, diga no, diga sí. Pero usted manifiéstese. Porque la verdad que ha caído en el tema, en el campo de la crueldad. Porque se supone que estamos viendo que Fujimori se victimiza, ¿no? Y utiliza, pues sus hijos utilizan esos temas para exigir. Y todavía con un aire imperativo, ¿no? Como que tienes que darme el indulto, ¿no? Si no, bueno, lo que venga. Y me parece que cuando una persona dice no, y en el timbre de voz es porque dice sí. Cuando Fujimori, el presidente actual, dice a mí nadie me presiona, es porque sí lo están presionando. Sí, no, perdón un ratito. Se siente presionado. Acá las normas, justamente, como tú dices, estamos en el Perú, pero las normas administrativas, cualesquiera que sean, inclusive partiendo desde el presidente de la República hasta el último funcionario público, tiene que cumplir los procesos que la ley establece y en el plazo que la ley también lo da. Si este es un proceso administrativo, la ley le da un plazo de 30 días, o sea, no es indeterminado. Y bien es cierto que no le señala plazo en el procedimiento que tienen interno, la norma administrativa, la 27444, establece el plazo y a quiénes son los funcionarios que están inmersos en esa norma. En el proceso administrativo tiene un plazo de 30 días. Si cualquiera que sea Ministerio de Economía, sea de Energía y Mina, sea de Justicia, cualquiera que sea, están sometidos a la norma de procesos administrativos. Eso es uno. Dos. En este caso ha pasado ampliamente. Bueno, yo solamente te digo lo que dice la ley. O sea, tú me dices a mí, dime cuál es el fundamento legal. Te lo estoy dando. Ya te estoy diciendo dónde están los plazos que deben respetarse. Aquí nadie es, todos estamos sometidos a la ley, a la Constitución jerárquicamente establecida. No podemos tampoco
vulnerarlas y pero lamentablemente eso no entienden los que están de paso en el poder. No entienden, se creen dioses o semidioses. Así es, ¿no? Y no lo digo por Ollanta, lo digo por Toledo, por Fujimori, por Alan García, ¿no? Por todo lo que pasa por el poder. Ellos creen en ese quinquenio, sienten que se van a quedar eternamente en el poder y violan las disposiciones, violan la ley. En muchos casos, ahora en este caso de los policías también es que se debe adecuar, ¿no? La disposición que se ha dado de acuerdo a la ley, y si la Constitución hay fallas, rectifíquenlas. Pero no se puede vivir en un garabato legal en el país. Entonces, como te expreso, me parece que es todo lo contrario de lo que ha declarado el presidente Ollanta Humala, que nadie lo intimida. Me parece que sí está intimidado. Y prueba de ello es que no toma una decisión clara y contundente, la que él considere la mejor. ¿No? Estamos de acuerdo. Me acabas de hablar tú de cómo se llama, de Toledo. La propia Constitución establece, y aquí te lo tengo que hacer claro porque la ley lo dice, el artículo 99 dice acusación por infracción de la Constitución. Todos los funcionarios, cualquiera que sean los presidentes de la República, miembros del Tribunal Constitucional, Poder Judicial, etcétera, etcétera, dice: y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. O sea, el Congreso tiene la facultad, pero estos hechos son posteriores a su mandato constitucional cuando él era presidente de la República. Si obtuvo no dinero lícito o ilícito, cualquiera que sea, ya se le venció el plazo al Congreso para que lo investigue. Es el Ministerio Público quien lo debe hacer. Por lo tanto, cualquier intromisión que hagan contra el expresidente Toledo resulta ílito, porque no tiene efecto jurídico. Porque él se va a amparar en la Constitución. No, ya lo dijo. Y también lo dijo, creo, también uno de los congresistas allí, que no se le puede investigar, o sea, pero no ha dicho de dónde lo sacó. Yo le refuerzo con la norma que está acá, en la Constitución la que manda. Es ahí lo que viene combatiendo Radio Moderna a través de nuestro director Salvador Otoya Silva, que se debe luchar por la ley de la imprescriptibilidad. No solamente la imprescriptibilidad, sino de que respondan con sus bienes y cárcel de por vida. Porque para que después, lo que viene por añadidura, eso ya se da por la base de los juristas que deben, pero lo que nosotros, los ciudadanos de a pie, exigimos es que se dé a la ley de imprescriptibilidad para evitar. Por eso hoy día tenemos nuevos millonarios como Kenji Fujimori, como Keiko Fujimori, ¿no? ¿Y de dónde viene esa fortuna? Para eso está la Contraloría, para eso está el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que, como ya cuando ve formas de riqueza de esa forma, tiene que intervenir para que justifiquen. Doctor ¿usted no cree de que este medio de comunicación está haciendo una tempestad en un vaso de agua, basado en la declaración de Carlos Tapia, que mucha gente, inclusive el que habla, duda de sus declaraciones que siempre da, porque son declaraciones que se toman a título personal? No, si es personal, institucional, cualquiera que sea, tiene que estar amparado en la ley. Si no está amparado en la ley, está hablando por gusto. Así es, así es. No podemos nosotros también estar pero no podemos ser eco. Ya lo dijo un radio oyente, que todos los diarios están con esto, con lo otro, cuando hay otras envergaduras de mayor importancia que se debe analizar, como la que estamos analizando el día de hoy. Ajá. O sea, no estamos nosotros fuera de foco, al contrario, estamos dándole las pautas para que el Estado se enmiende. Si está equivocado en el rumbo, bueno, pues enderézate. Y si no, bueno, pues que el pueblo decida, ¿no? Ojo que nosotros tenemos facultad de revocatoria, nosotros tenemos fiscalizar en grupo, decirle: señor, rinde usted cuenta. O sea, no, acá nadie es autónomo. Así es. Ni puede hacer lo que le da la gana. Hablamos también que los congresistas pueden ser revocados. Mira la ley, lo que pasa es que no se analiza y creen que porque ya están en el poder, lo consideran que son intocables. Ni hablar. Todos son tocables acá. ¿Por qué? Porque la propia Constitución dice: todos aquellos que son elegidos pueden ser revocados. Término general, no especifica quiénes, qué autoridades son. Por lo tanto, el pueblo tiene la facultad de hacerlo valer. Y te agradezco, Arturo Chumbes, que estés regalando la Constitución. Me comencé a felicitar y le dije: ya tenemos uno que comenzó a regalar la Constitución, porque antes lo regalaban y te lo daba la compañía de teléfono en sus guías. Yo te felicito de verdad, porque es una forma de contribuir a la educación del pueblo que le corresponde al Estado hacerlo, pero lo estás haciendo tú como persona natural, y te felicito nuevamente. Bien,
En cuanto al tema que usted nos ha aclarado de Alejandro Toledo, me parece muy importante, que son 5 años, dice la Constitución, para que intervenga el Congreso, ¿no? Entonces, nosotros... ¿Tiene plazo? Todo tiene plazo. Entonces también igualito pues el Tribunal Constitucional que estamos hablando. Y los plazos no se respetan. Cuando la propia ley, el Código Civil establece que en el artículo 183, creo, del Código Civil establece que los plazos se debe aplicar el calendario gregoriano. ¿Cuál es? Cuando es por día, cuando es por mes y cuando es por año. Por lo tanto, esa es la vigencia que debe cumplirse, pero no se cumple. ¿Qué opina usted si le dan el indulto que se vaya a su casa borrón y cuenta nueva Ollanta-Humala al presidente? Ese es el costo político que debe resolver el presidente Ollanta-Humala. Pongámonos en el caso hipotético que le diga, bien, por su grave enfermedad usted le concede el indulto. ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué crees que sucedería? ¿Cuál es tu punto de vista en cuanto a ese tema? Sí, pero aquí no te olvides tú que el pueblo está dividido hoy en día y una prueba de ello son los electores. ¿Cómo se maneja la situación? ¿Y cuál es la reacción del grupo fujimorista que tendría en cuanto a que Fujimori le dijera no le concedo el indulto porque no encontrarse grave? Sí, pero yo te digo... No se ha probado fehacientemente que usted tenga pues ese mal terminal. La cosa es que nosotros estamos frente a una situación que tiene que decidir el presidente de la República. Bueno o malo tiene que decidirlo. Nosotros no podemos orientar ni estar dentro de su persona. Él es libre de hacerlo. Si lo quiere hacer, que lo haga. Y si no lo quiere hacer, que lo deniegue. No lo entiendes, creo. Bien. Lo que te pido es una teoría, una hipótesis, un concepto, una opinión, una óptica personal en cuanto a una opinión presidencial. Hay dos bandos pues ahorita, porque hay unos que dicen que no y otros que dicen que sí. Y creo que van parejos. Claro. Por eso te estoy diciendo, los electores son aquellos que están protestando para que le den. Y los otros que también tienen igual crédito están diciendo que no. Y eso lo tiene que decidir el presidente. Nosotros no podemos orientar si tú a una situación. Asesor del presidente, ¿qué le aplicaría la ley? Asesoría. Lo que dice ¿Cuál la ley. sería tu Ya lo asesoría? dijo un radio oyente. Cuando se trata, dice, de delito de lesa humanidad, no cabe ningún indulto. No cabe el indulto. Ya lo ha dicho. Y por eso es una decisión presidencial. Él verá si asume el costo político o no. Bueno, la opinión también de muchas personas es que no le va a dar el indulto. Y esa es la percepción también de los fujimoristas. ¿Cuál es de tu punto de vista, cuál crees que sea la reacción del grupo fujimorista? Bueno, tú sabes que cada uno tiene derecho a reclamar y a protestar frente a una situación de esta naturaleza. Y esta es una coyuntura política, no es una cuestión legal ni constitucional, como tú dijiste. La ley no puede estar sometida al hombre. Así de que... Tenemos un oyente ya. Sí, hay una pregunta, doctor, de Sí. William Chávez, ¿no? Cristian Chávez de Villa Salvador. Caballeros, ¿Qué tal? caballeros de Radio Moderna, muy agradecido por darme solo un minuto. Decirte, tan aporte, buen aporte dan ustedes, sería bueno que se amplíe en mi opinión, ¿no? Una horita más, porque esta emisora he escuchado que hasta en los ómnibus escuchen. Y ustedes, es lamentable que apenas a las 9 ya desaparezcan del aire. Esa es la hora que la gente está yendo a los ómnibus y estarían al tanto de todo lo que ustedes hablan, porque grandes aportes dan. Una pregunta del señor Alejandro Rodríguez Medrano, que la otra vez no me respondieron. Caballero Alejandro Rodríguez Medrano, mire, la pregunta es lo siguiente. Tengo esa duda, no estoy exactamente fijo, sinceramente. Mire, para que estos candidatos mentirosos ladrones, como los expresidentes, nuevamente quieran competir en futuras elecciones como el 2016, tienen que actualizar sus nuevas cantidad o millones de votos o nuevas firmas o unas firmas que han conseguido en campañas anteriores que eran eternas. Muy agradecido, maestro. Eso lo maneja el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque se venden los kits y el control de ellos es el que tiene la coyuntura, cumple con las normas y de todo aquello, porque hablamos de la igualdad ante la ley. Y por lo tanto, cualquiera puede estar apto para postular. La ley solamente restringe y hace la excepción de quienes no pueden postular. Si está dentro de los que no pueden postular, de ninguna manera se puede aceptar. Ahora, para terminar la pregunta anterior de lo que estábamos diciendo de Fujimori, nosotros hemos dicho que la sentencia de Fujimori se puede ir a su casa. ¿Por qué se tiene que ir a su casa? Porque esa sentencia que se expidió por los integrantes
San Martín Castro, Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo no son sus jueces naturales, porque esa sala la designó el presidente de esa fecha, Villestein, y quien debió haber designado a la sala, de acuerdo con el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales, es la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Y eran integrantes diferentes a la que conocieron ese caso. Por lo tanto, esa sentencia es nula de pleno derecho, porque no es su juez natural, y él debe de irse por exceso de cacerería a su casa. Ahí procedería el arresto domiciliario y se sometería nuevamente a un juicio verdaderamente que la ley establece. Sí, nosotros no seguimos... Ollanta Humala no está facultado para darle de cero ese proceso, sino el Tribunal Constitucional, ¿o me equivoco? No, no solamente el Tribunal Constitucional, tiene que ser a pedido de parte. No puede ser de oficio. Bien, o sea, es inaplicable lo que usted está expresando. No, es que no es inaplicable. En estos momentos es inaplicable, totalmente inaplicable. Porque estamos en un tramo donde está solicitando el indulto. Sí, pero y está aplicando de declarar todo nulo y ponerlo a foja cero, ¿correcto? Así es. Ya, por eso les explico yo, ¿no? Yo no soy abogado, no soy jurista, pero... Sí, pero también el indulto procede... No es aplicable en estos instantes porque no estamos... Lo que es más, no lo han pedido ellos. La hora, y después un contacto telefónico, la hora. Falta solamente 9 minutos para que sean las 9 de la mañana. Tenemos aquí hasta Antonio Oropesa, quien también quiere hacer una pregunta. Antonio, buenos días. Buenos días, Enrique Arturo, y buenos días a toda la mesa de conducción. Doctor Rodríguez Medrano, todo eso que usted está explicando, todos esos mecanismos, no lo saben todos los que ostentan actualmente los cargos en el Poder Judicial. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Ahora, sobre el reparto de esa constitución apócrifa, ya Walter Gutiérrez, cuando fue decano del Colegio de Abogados, también lo repartía a diestra y siniestra. Y ahora este señor, con todos los problemas que tiene encima, va a postular a la Defensoría del Pueblo. Pero la pregunta en sí es si, como dijo el doctor Tapia, si Ollanta Humala le da el indulto, cosa que no es un derecho al expresidente Fujimori, él tendría que cargar posteriormente con todas las cosas que ha hecho y terminar en la cárcel. Y la segunda pregunta es, ¿por qué si en Europa y Estados Unidos, por indicios de riqueza, ya son detenidos, juzgados, acá en el Perú no procede? No hay nada respecto a eso. Esa sería la pregunta, porque realmente es escandaloso cómo todos los expresidentes salen millonarios sin haber hecho empresa, sin haber ejercido su profesión, y sin embargo nadie los juzga y terminamos en estos carnavales y celebraciones en las calles que hacen tanto daño a la democracia que ellos tanto defienden. Muchas gracias. Adelante, doctor. No, está muy bien la pregunta, porque nosotros debemos buscar personas que verdaderamente den la cara por el Perú, defiendan al Perú, pero estamos viendo de que solamente entran para estar en el puesto y no les interesa después el pueblo. Con respecto a lo que estábamos diciendo, el artículo 21 de conceder indultos y conmutar penas, ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos que la etapa de instrucción haya excedido en el doble plazo más de su ampliatoria. Esto, en el caso de Fujimori, procedería con la anulación del caso. Ahí sí el presidente le podía dar el indulto y no tendría ningún problema. Yo le diría al amigo Oropesa que lea la Constitución. Si nos estamos rigiendo a la Constitución del 93 es porque así lo dictamina el Congreso, así lo dictamina las leyes. Que en su momento no Usted no puede expresarse de manera absurda y desconociendo la Constitución, ¿no? Entonces por eso que la obsequiamos. ¿Qué dice la Constitución? Antes lo acaba de leer el doctor Rodríguez Medrano en cuanto al indulto. Así es, está la ley. Es la Constitución no faculta al presidente a indultar, señor, no pide no le pide requisitos, no le exige requisitos. Entonces lea, infórmese. Y es claro, por eso te digo, la Constitución es la madre de todas las leyes, o sea, no se puede desconocer. ¿Cómo podemos expresar que el presidente se vaya a la cárcel por indultar? Si está amparándose la Constitución y la Constitución lo faculta. No, lo que tendría que preocuparse de Ollanta Humala es lo que le dijo el expresidente de la García, que también está inmerso en los delitos de narcoindulto. O sea, imagínate tú, o sea... Ese es un tema merece una reflexión. Merece una reflexión que todavía está a tiempo. Si el Estado combate el narcotráfico, ¿cómo el Estado? El Estado dice, el Estado combate el narcotráfico. Lo dice expresamente. Y el presidente, en representación del Estado,
tiene que combatirlo, no lo puede proteger. Le da un indulto, lo protege, le perdona la indemnización civil que tiene que pagar el Estado. No solamente que le perdona, sino que le da libertad. Te leo el artículo 8, dice: represión al tráfico ilícito de drogas. El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas, asimismo regula el uso de los tóxicos sociales. Es claro y preciso la Constitución. Por lo tanto, artículo 8, ¿correcto? Entonces, hay que leer, hay que informarse para hablar con propiedad. No podemos hablar cualquier cosa cuando estamos en el teléfono y ya está, ¿no? Pues es una falta de respeto a nosotros mismos. No, por eso yo te digo, te vuelvo a felicitar, sino que vengan a la radio para que les regales tú su... Yo les he expresado, quienes no lo tengan, me mortifica cuando una persona repudia la Constitución. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos y no puedes irte a ninguna institución del Estado ni tribunales supranacionales diciendo no, la del 93 no vale. Que no nos guste, no os guste, ese es otro tema. Pero lo que rige y nos amparamos y determina es la Constitución del 93. ¿Es así o no es así, doctor? No solamente eso, acuérdate que el 307 de la del 79 establece de que cualquiera que esté o no investido debe buscar que entre en vigencia la del 79. Así es. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que respetar la ley, no hay otra. Y si hay errores, corregirlos. Si hay exigir abusos, que se rectifiquen, ¿no? Como el caso que estamos hablando sobre usted expresado, sobre los policías en retiro, que yo tengo otro concepto, ¿no? Por ejemplo, se lo voy a expresar. Cuando digo, los hechos determinan la realidad. Entonces, usted va a contratar un elemento de seguridad. Un policía que da promedio, un ciudadano que da promedio se vuelve policía cuando es joven, de 20 a 25 años. ¿Cuántos años sirve? 30. Salen a los 60, 58, por ahí. ¿Algo más? Algo menos. Yo pregunto, ¿un hombre de 60 años puede corretear a un ladrón de 18, de 20 años? Entonces, mi cuestionamiento viene por otro lado, ¿no? No por lo que van a contratar a los policías que están de baja, sino no tienen facultades físicas. Un hombre de 60 años puede ver clara y nítidamente a 100 metros, 120 metros como lo puede ver un joven. No. Entonces, ya tu facultad está restringida, limitada. Está dándole pues a unas personas que físicamente ya cumplieron su labor, están en la etapa del ocaso de su vida. Pero bórrale pues ¿cómo se llama? Bórrale lo que dice la Constitución, cámbialo. Entonces, no, sobre todo que te estoy diciendo que, bueno, ellos pueden estar contratados como asesores de seguridad, como su experiencia hay que explotarla. Estamos de acuerdo. Pero no los pueden poner a competir con jóvenes delincuentes armados y físicamente superiores. Me parece una negligencia, me parece una barrabasada esa ley. Discúlpenme, pero ese es mi punto de vista, y darle a la ciudadanía con personas que ya cumplieron su labor, están en el camino, unos y otros están en la ancianidad, me parece una barrabasada de parte del gobierno. Por ese ángulo, por esa óptica lo veo yo. Sí, yo te felicito porque eres humano y conoces la realidad peruana, pero las limitaciones que te da la Constitución, por eso dice, todo funcionario está limitado, toda persona tiene, el hombre de a pie tiene todas las facultades que hacer, pero la ley te restringe, oye, solamente tú puedes recibir un sueldo del Estado, cualquiera que sea, no puedes recibir dos, a excepción de la enseñanza, o sea, entonces pues agrégale ahí, dile, con excepción de tales, porque mira, si así le das a los policías, también tienes que dar a los profesores, a los médicos que están jubilados. Y ya generas un desorden constitucional. ¿No? Entonces, son cosas que tiene que madurar el Estado para que todos seamos iguales. Este cabeza de perro, cómo se goza molestando, desconcentrando, cuando vamos a hablar de temas de interés, y eso que hace tiempo que no le digo cabeza de perro. Bien. Pero entonces, yo te digo, mira, generan un desorden. Están violando la Constitución, en eso estoy de acuerdo, pero cuando tú dices no debe ser, yo te digo pues... No, tiene que hacerte, pero búscale después el camino. Que le busquen la vía. Así no hay tantos sabios, no hay tantos genios con sus dos franelas, una en cada mano al lado del gobierno. Entonces que lo hagan, que lo hagan. Si quieren favorecer, modifícate la Constitución, porque ese es el ente rector que te está a ti manipulando y te está restringiendo esos derechos. Una ley orgánica ya hemos establecido, la propia Constitución lo dice, o sea, no podemos nosotros ir más allá. Creo que estamos de acuerdo, doctor. No, estamos de acuerdo. No hemos estado estamos luchando para que el pueblo y el Estado peruano corrija sus errores.
y vuelvan a calmarse las aguas como verdaderamente. Pero como les digo, a veces los que están en el poder se creen semidioses. No, pero todo es transitorio. Y se olvidan que solamente le queda 3 años en el poder. Sí, todo es transitorio. O sea, no, si tú no trabajas para futuro, olvídate. Bien, el programa se acabó. Sí, agradeciendo al pueblo. La hora nos ha ganado. Arturo Schumberg dice chao Perú. Sí. No, de todas maneras te agradezco a Arturo y Enrique Arturo y Víctor Hugo y lo mismo al que nos controla el tiempo. ¿Ah? De todas maneras al paisano hay que meterle como el pavo, así como para que se olvide de la hora, pero estos son beneficiosos, hechos beneficiosos que a la larga nosotros estamos cumpliendo con una labor social que es la de instruir al pueblo para que sepa reconocer y reclamar sus derechos. Gracias a la cabina, Salvador Otoya, un abrazo y recomendándole nuevamente al presidente de la República que ponga orden en nuestra casa, porque de lo contrario estamos yendo al abismo y a un caos que va a ser difícil después de controlar. Muchas gracias, bien amigas, amigos. Ahora sí, esta fue una presentación del Centro Record de Avenida del Sol 350. Para mi hijo Freddy, que tenga un bonito cumpleaños con su esposa Karina. Ok, ya he casado al hombre. Sí. De toda la familia, mi esposa y sus hermanos. ¿Es bisabuelo? ¿O abuela nomás? Estamos en camino, estamos esperando. Ok, correcto. Radio Moderna se suma pues a ese cumpleaños, ¿no? De, por supuesto que sí. Doctor Rodríguez Medrano. Un saludo para él desde los 9:30 de Moderna y a través de lo bueno. Lo malo. Y lo feo de la jornada. Esta fue la presentación también de